A lo largo de la historia, pocas organizaciones han capturado la imaginación como los Caballeros Templarios. Una orden envuelta en misterio, devoción y poder. Sus hazañas resonaron en toda Europa y Oriente Medio, y su legado perdura hasta nuestros días. ¿Quiénes eran estos monjes guerreros que desafiaron a reyes y papas? ¿Qué secretos guardaban en sus corazones y qué misterios les llevaron a un final tan abrupto y trágico? En este viaje, desentrañaremos la historia completa de los Caballeros Templarios, explorando su profunda relación con la religión, su ascenso al poder, y las enigmáticas teorías que aún hoy despiertan fascinación y asombro. En el siglo XI, Europa era un mosaico de reinos y feudos, unidos bajo la sombra de la Iglesia Católica. La vida era dura y la fe era el pilar que sostenía a las comunidades. Fue en este contexto que el Papa Urbano II hizo un llamado en 1095 que cambiaría el curso de la historia, la Primera Cruzada. El objetivo era recuperar Jerusalén y los lugares sagrados que habían caído bajo control musulmán. La promesa de remisión de pecados y la gloria eterna motivaron a miles de nobles, caballeros y campesinos a tomar la cruz y partir hacia Tierra Santa. Pero el camino a Jerusalén estaba plagado de peligros, y aunque la ciudad fue finalmente capturada en 1099, los peregrinos continuaron enfrentando amenazas constantes. Bandidos, sectas y ejércitos hostiles acechaban en cada esquina, convirtiendo el viaje espiritual en una travesía mortal. La necesidad de protección era evidente, y de esta urgencia nació una idea revolucionaria, una orden de monjes guerreros que combinara la devoción religiosa con la destreza militar. En 1119, Hugo de Pallins, un noble francés, reunió a 8 caballeros más, todos parientes o conocidos cercanos. Unidos por la fe y la camaradería, se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta audaz: formar una hermandad que protegiera a los peregrinos en Tierra Santa. El rey Balduino les otorgó un lugar en el corazón mismo de Jerusalén, el Monte del Templo, donde alguna vez se alzara el legendario Templo de Salomón. Desde este lugar sagrado, los caballeros comenzaron su misión. Al principio, eran pocos y con recursos limitados. Se dice que su pobreza era tal que 2 caballeros compartían un mismo caballo, imagen que quedó inmortalizada en su sello oficial. Sin embargo, su dedicación y noble propósito no pasaron desapercibidos. La humildad y el sacrificio de estos hombres resonaron en Europa, atrayendo la atención de importantes figuras de la Iglesia. El impulso definitivo para la orden llegó en 1129, durante el Concilio de Troyes. Bernardo de Claraval, abad de Clairvaux y una de las figuras más influyentes de la época, defendió apasionadamente a los templarios. Para Bernardo, estos hombres encarnaban el ideal de la nueva caballería, fusionando la disciplina monástica con el coraje del guerrero. En sus escritos, Bernardo exaltaba a los templarios como soldados de Cristo, dispuestos a dar su vida no por gloria mundana, sino por la salvación de los demás. Su apoyo fue crucial para obtener el reconocimiento oficial de la Iglesia y la aprobación de una regla específica para la orden, inspirada en la regla de San Benito pero adaptada a su misión militar. Con el respaldo de la Iglesia, los templarios comenzaron a crecer exponencialmente. Nobles y reyes veían en ellos una causa digna y un camino hacia la redención, donando tierras y riquezas para apoyar su misión. La estructura de los templarios era única y altamente eficiente. Establecieron encomiendas, que eran centros operativos y administrativos, en toda Europa y Tierra Santa. Estas encomiendas no solo servían para reclutar y entrenar a nuevos caballeros, sino también para gestionar las propiedades y recursos de la orden. A diferencia de otras órdenes, los templarios participaban activamente en actividades económicas. Administraban granjas, molinos, viñedos y participaban en el comercio. Esta diversificación les permitió acumular una riqueza considerable, que reinvertían en su misión en Tierra Santa. La disciplina y el orden eran fundamentales.
Cada templario sabía su lugar y función. La obediencia era absoluta, y la vida diaria estaba regida por estrictas normas que combinaban la oración con el entrenamiento militar. La astucia y visión de los templarios no se limitaba al campo de batalla. Ante los riesgos que enfrentaban los peregrinos al transportar dinero y objetos de valor, los templarios idearon un sistema revolucionario: las cartas de crédito. Un peregrino podía depositar sus bienes en una encomienda templaria en Europa y recibir un documento cifrado que le permitía retirar el equivalente en Tierra Santa. Este sistema no solo brindaba seguridad a los viajeros, sino que también permitía a la orden movilizar capitales y financiar sus operaciones. La confianza depositada en los templarios era tal que incluso reyes y nobles acudían a ellos para solicitar préstamos o resguardar sus tesoros. La orden se convirtió en una entidad financiera poderosa, manejando grandes sumas de dinero y estableciendo una red económica que abarcaba todo el mundo cristiano. El auge de los templarios no estuvo exento de conflictos. En Tierra Santa, compartían la misión de defensa con otras órdenes militares, como los caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos. Aunque compartían objetivos similares, surgieron rivalidades por recursos, territorios y reconocimiento. Estas disputas internas, sumadas a las derrotas militares como la caída de Acre en 1291, marcaron el inicio del declive de la presencia cristiana en Oriente Medio y cuestionaron la eficacia de las órdenes militares. Con la pérdida definitiva de Tierra Santa, los templarios se encontraron en una posición precaria. Su razón de ser, la protección de los peregrinos y los lugares sagrados, había desaparecido. Muchos en Europa empezaron a cuestionar la necesidad de mantener una orden tan poderosa y rica sin un propósito claro. Sin embargo, los vientos políticos habían cambiado, y los reyes europeos veían con recelo el poder y la autonomía de la orden. Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, era un rey ambicioso y con problemas financieros crónicos debido a sus guerras contra Inglaterra y Flandes. Endeudado con los templarios, vio en ellos tanto una amenaza como una solución a sus problemas económicos. El rey orquestó una meticulosa conspiración. Aprovechando rumores, supersticiones y la atmósfera de desconfianza, preparó una serie de acusaciones contra los templarios. Las acusaciones eran graves: herejía, adoración de ídolos paganos, prácticas sexuales desviadas y negación de Cristo. El uso de la tortura para obtener confesiones forzadas permitió a Felipe legitimar sus acciones. Muchos templarios confesaron bajo extremo dolor y miedo, lo que alimentó aún más las sospechas y justificó la persecución. El Papa Clemente V, inicialmente reacio, sucumbió ante la presión de Felipe IV. En 1312, durante el Concilio de Vienne, la orden fue oficialmente disuelta. Sus bienes fueron en teoría transferidos a los hospitalarios, pero gran parte de las riquezas fueron apropiadas por el rey francés. Según la leyenda, antes de morir en la hoguera, de Moulins lanzó una maldición contra Felipe IV y el Papa Clemente V, citándolos a comparecer ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año. Curiosamente, ambos murieron poco después, alimentando las leyendas sobre los templarios. La abrupta caída de los templarios dejó muchas preguntas sin responder. ¿Eran culpables de las acusaciones o fueron víctimas de una conspiración política? Aquí es donde las teorías y mitos cobran vida. Las teorías que rodean a los templarios son un reflejo de la fascinación que esta orden militar ha ejercido a lo largo de los siglos. Su abrupta disolución en 1312, sumada a la naturaleza secreta de sus rituales y conocimientos, ha generado un vacío que numerosas teorías han intentado llenar. El Santo Grial y las reliquias sagradas, más allá del Santo Grial y el Arca de la Alianza, se han propuesto otras reliquias como el sudario de Turín o la lanza de Longinos como posibles objetos custodiados por los templarios. La conexión con los masones, la relación entre templarios y masones es un tema complejo y controvertido.
Algunos estudiosos señalan similitudes en sus rituales y simbolismos, mientras que otros los consideran movimientos completamente independientes. El tesoro perdido. Las leyendas sobre el tesoro templario a menudo se vinculan a lugares como Escocia, Chipre o incluso América. Se ha especulado que este tesoro podría haber financiado expediciones marítimas o movimientos revolucionarios. Influencia en la exploración. La idea de que los templarios tuvieran conocimiento de tierras desconocidas se basa en la interpretación de ciertos mapas y símbolos. Sin embargo, esta teoría carece de pruebas sólidas. La fascinación por los templarios ha trascendido el tiempo. Han sido protagonistas en novelas como El Código da Vinci, películas, series de televisión y videojuegos como Assassin's Creed. Su imagen de guerreros místicos y guardianes de secretos eternos sigue cautivando al público. Los caballeros templarios fueron más que una orden militar religiosa, fueron un reflejo de una época llena de fe, ambición, conflicto y misterio. Su ascenso y caída nos enseñan sobre el poder, la corrupción y las consecuencias de desafiar el orden establecido. Más allá de las leyendas y teorías, su legado nos invita a explorar la historia con una mirada crítica y curiosa. ¿Qué es lo que realmente sabemos, y qué permanece oculto entre las sombras del pasado? Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si esta historia ha despertado tu interés, te invitamos a seguir explorando con nosotros los misterios y enigmas que la historia aún guarda celosamente.